familia Matern, que salvó a Zenón, al pequeño Zenón, y de Sandra, que salvó al pequeño Moshe. Quisiera poner un poco las cosas en contexto, no sé hasta qué punto nos conocen, pero quisiera hablar unas pocas palabras sobre la Fundación Wallenberg. Es una ONG, una organización no gubernamental, sin fines de lucro, obviamente, con oficinas en Nueva York, en Jerusalén, en Buenos Aires y en Berlín. No es una organización judía, hay judíos en ella, pero es una organización multiconfesional. Inclusive en Berlín, nuestra sede se halla en la iglesia evangélica Vaterunse, y tenemos muchos miembros que son de todos los credos. La organización fue fundada a principios de los años 90 por dos personas, a quien ya mencioné, Baruch Tenenbaum, judío argentino de la colonia de Las Palmeras, Santa Fe, hombre que dedicó su vida al diálogo interreligioso y a recalcar el legado de los salvadores. Y el otro fundador fue el representante del Congreso estadounidense, ya difunto lamentablemente, Tom Lantos, que fue el único sobreviviente del Holocausto que sirvió en el Congreso. El señor Lantos fue también el presidente de la Cámara o de la Comisión de Seguridad y de Relaciones Exteriores del Congreso, un gran luchador de los derechos humanos, y casualmente o no casualmente, él y su familia sobrevivieron la guerra, el Holocausto, gracias a Raúl Wallenberg, cuyo nombre nos fue dado a nuestra fundación. La misión principal de la Fundación Wallenberg es la de investigar, documentar y divulgar los legados heroicos de los salvadores del Holocausto, como los de la familia Matern. Nosotros nos jactamos, lo digo con cierto cuidado, pero creo que somos la única organización en el mundo que en forma activa, y recalco el término, en forma activa, buscamos desenterrar historias de rescate de salvadores en el Holocausto. En los últimos años hemos tratado decenas de casos, muchos de los casos que hemos ayudado a construir para Yad Vashem fueron reconocidos por esta institución. Uno de ellos es el caso de los padres adoptivos de Zalman, la familia Matern. Y en general estamos trabajando con muchos casos. Uno de los más importantes de los últimos meses, le hemos entregado a Yad Vashem, creo que fue en el mes de marzo, un dossier muy voluminoso sobre Juan XXIII, el Papa Bueno, Angelo Roncalli, que en nuestra opinión y según las investigaciones que hemos llevado a cabo, salvó a muchos judíos durante la guerra mientras era delegado apostólico del Vaticano en Estambul. Y aparte hemos descubierto algo que no tiene nada que ver con el Holocausto, pero sí tiene que ver con su amor hacia el pueblo judío. Roncalli, antes de ser Papa, tuvo un rol muy importante en ayudar al Ishuv judío en la resolución 181, la llamada partición, interponiéndose ante las autoridades eclesiásticas para que, digamos, no molesten en la votación de los países latinoamericanos que tendían a votar a favor de la creación del Estado judío y de la partición, y había un temor en el Ishuv de que no se pudiera hacer, y Roncalli cumplió un rol muy importante. Eso lo hemos investigado gracias a material proveído por el ex ministro Yair Tzabán, quien fuera ayudante del doctor Moshe Sne, que era un gran dirigente del Ishuv. Todo lo que he dicho fue en cuanto a la institución, fue como una definición un poco jurídica. Si me preguntan en pocas palabras qué hacemos, yo diría que lo que hacemos es ejercer en forma pública lo mismo que nos enseñó Zalman y lo mismo que nos enseña la familia Rosenberg. Hakarat Tov, el reconocimiento del bien, el agradecimiento. Y lo interesante en este acto, que vamos a hacer acá un reconocimiento del bien por la familia Matern y por Sandra, que lamentablemente no está con nosotros, pero está muy bien representada, y lo vamos a hacer todos juntos, porque con vuestra presencia ustedes también están reconociendo el bien.
Quisiera acotar, como ya les dije, nuestras investigaciones se remontan a la época de la Shoah, que sin duda fue un capítulo trágicamente singular en la historia humana. No hubo nada que se le pueda comparar. Yo personalmente estoy muy de acuerdo con aquellos que se oponen a la trivialización del holocausto, de la Shoah, que se usa muchas veces la palabra holocausto en todo tipo de situaciones que pueden ser dificilísimas, pero nada se asemeja al holocausto. Aún así, creemos que hay algo en el ADN humano, ¿sí? Quizás algo en un gen, lo que digo no es científico, pero es una especie de sensación, que algunas personas tienen esa necesidad de ejercer el odio absoluto, ¿sí? O el odio gratuito, sinat hinam, ¿ok? Y yo me pregunto, y nuevamente lo hago con mucho cuidado para no trivializar el holocausto, que es lo último que quiero hacer, pero si me pongo a pensar en un oficial de la SS que se encontraba en Bruselas y qué hubiera hecho con Zenón si lo hubiera encontrado, y si pienso en el terrorista que asesinó a Rivki y a Gabriel, Zichronam Libraja, y que hubiera asesinado a Moshe si no fuera por Sandra, la ideología tiene poca importancia, es una especie de disfraz, es un pretexto. Esa gente ejercía el odio absoluto. Pero frente a ellos hay gente que realmente hizo como una especie de contrapunto. La familia Matern, por ejemplo. Y 70 años más tarde, Sandra Samuel. Nosotros investigamos muchísimos casos de salvadores y ahora dentro de un rato vamos a ver una entrevista muy emotiva que Enrique le ha hecho a Sandra y creo que va a tener un peso más singular por el hecho de que lamentablemente Sandra no está hoy con nosotros. Y van a ver la humildad de Sandra, una modestia verdadera, genuina, y lo hemos visto eso cuando investigamos los casos de los salvadores, en casi todos los casos. Es como que el salvador no entiende de qué se le está hablando, cuál es el acto de heroísmo, es como un dictado de la conciencia, algo que no podía dejar de hacer, Avat Hinam, el amor gratuito. Quisiera decir una palabra más sobre la fundación, sobre nuestro nombre. Muchos deben conocer a Raúl Wallenberg, pero ¿por qué llevamos este nombre? Raúl Wallenberg en realidad fue el abanderado de los salvadores. No fue el único, por supuesto, hubo muchísimos. Y lamentablemente todo el tema de los salvadores quedó un poco relegado porque nosotros nos ocupamos mucho de la barbarie nazi, que como dije fue algo trágicamente singular, no hubo algo parecido en la historia. No solo por los resultados terribles, ¿no? Los 6 millones de niños, de mujeres y de hombres que fueron asesinados brutalmente por los nazis, sino también en las intenciones. El otro día estaba viendo los documentos de la conferencia de Wannsee, donde se habló por primera vez de la solución final, y lo espeluznante es que los nazis llevaban una especie de contabilidad, hicieron un censo, había 11 millones de judíos en Europa, y señalaron incluso a la comunidad de Albania, donde había 200 judíos, y eso demuestra el carácter premeditado. Querían liquidar de la faz de la tierra a todos los judíos. Y estamos hablando de una civilización que era la más, digamos, iluminada de esa época y también hoy en día Alemania, que es totalmente distinta, pero es una civilización de primera que nos dio grandes músicos, filósofos, que trató de aniquilar totalmente y en forma industrializada a otro pueblo, y es algo que no tiene parangón. Wallenberg, con solo 31 años, adoptó o respondió a un llamado, un desafío del World Refugee Board de Estados Unidos, la Comisión de Refugiados, con la intención de tratar de salvar a una de las únicas comunidades que quedaban, un remanente por lo menos, comunidades judías en Europa durante la guerra, la de Hungría. Y en solo 8 meses lo que ese hombre hizo, con 31 años, junto con sus colegas y otros embajadores, hay que destacarlo, las estratagemas, el conocimiento de la psique nazi, del amor por los documentos, todo el carácter organizativo, cómo organizó casas de refugio, dio alimentos, atención médica, salvó a decenas de miles de judíos. Hasta hoy en día el número no se sabe, pero realmente fue algo grandioso. Trágicamente este hombre que salvó a tanta gente
el 17 de enero del 45, cuando los soviéticos ya liberaron el frente de Budapest, fue a encontrarse con uno de los generales en el Estado Mayor y allí fue detenido y en realidad fue secuestrado y hasta hoy en día, y ya han pasado 66 años, no se sabe realmente cuál fue su destino y su paradero. O sea que llevar el nombre de Wallenberg es un compromiso y que tratamos de llevarlo con mucho orgullo. Por último, quisiera decir, estamos trazando un paralelo y nuevamente quiero volver a decir